Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer de saludarles. Es miércoles 24 de julio. Estamos en cuenta regresiva ya para despedir el séptimo mes del año. Y bueno, ya muchos ansiosos, ¿verdad? Para poder arrancar las vacaciones agostinas. Jueves 1 de agosto es el desfile del correo en el distrito de San Salvador, digo, ahora con la nueva distribución política territorial de nuestro país. Pero es la fiesta patronal más importante de El Salvador y por supuesto hay un par de días que el asueto es nacional, ¿verdad? Aunque por como ha caído este feriado, hay que decir, ¿verdad? Desde el día jueves hasta el miércoles 7, digamos, ¿verdad? Pero ya precisamente creo que se va a ir esa semana chorreadita hasta el día lunes 12 más o menos van a estar volviendo las actividades a la normalidad. Aunque el sector privado pues siempre, claro está, trabaja a medio vapor, ¿verdad? Siempre, por supuesto. Además, algunos salvadoreños aprovechan estos días para poder ganar un dinerito extra. Hoy vamos a conversar con el licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, una plática muy interesante alrededor de las decisiones que están por tomar los diputados en la Asamblea Legislativa, el proceso que se va a llevar a cabo si no cambia nada, por supuesto, está regido por la Constitución de la República, Código Electoral, artículo 208 de la Constitución, elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y otros elementos que se puedan desprender de esta plática. Licenciado, bienvenido, un gusto saludarlo. Bueno, buenas tardes, Natán, gracias por la invitación, siempre un gusto compartir con usted este espacio. Un saludo a la audiencia. Estábamos conversando antes de entrar al aire que ya tienen precisamente casi listo un informe para poder hacerlo público al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de los informes de las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos. Sí, las declaraciones de patrimonio que cada funcionario obligado por la ley de enriquecimiento ilícito están en la obligación de presentar. Entonces estamos trabajando sobre eso y en los próximos días pues daremos a conocer el informe. ¿Y podemos adelantar algo de lo que han encontrado? Todavía no hay datos, todavía es que se está procesando todavía la muy bien, información, perfecto. pero sí, en un par de días o semanas se va a tener el informe. Bueno, teníamos los elementos de la legislatura pasada, ¿verdad? Y del quinquenio pasado, en donde había bastantes funcionarios que no habían tenemos de la legislatura anterior, del quinquenio anterior, hacia atrás tenemos la información. En el informe que se presentó el año pasado. El año pasado se presentó uno. En el que había muchos funcionarios que no habían Eran cerca de 6,000 declaraciones las pendientes de presentar en aquel momento. Eran funcionarios del quinquenio 2019-24, quinquenio 2014-2019 y tres legislaturas, tres legislaturas, desde la de 2015 para acá, todas esas legislaturas. Faltaban algunos diputados y diputadas por presentar, pero digamos... ¿Tres legislaturas entonces sería de...? Tres legislaturas en el informe anterior. 2012-2015, 2015-2018 y 2018-21 y dos quinquenios. Y dos quinquenios, el de Sánchez Serén y del primero del presidente. Y más o menos eran 6,000 declaraciones, un poco más, 6,000 y fracción las que no se habían presentado en ese momento. Entonces el informe va sobre... El informe va a abarcar todo ese... Va a abarcar todo eso, pero actualiza datos. Porque recordemos que pueden pasar dos cosas. Funcionarios o exfuncionarios obligados presentan la declaración, entonces esos números bajan, o por el contrario, no se presentan y el Estado crea más plazas de sujetos obligados, entonces incrementa el número de obligados a presentar la declaración y que probablemente no lo han hecho. Entonces, pueden pasar esas dos cosas. Hayan rebajado las declaraciones que no se han presentado o al contrario hayan aumentado. Bueno, hay que decir que la ley es clara, ahorita mismo solamente es una multa para aquel que no presente en tiempo la declaración. Sí, digamos, por presentarla extemporáneamente hay una multa. Por no presentarla, pues igual hay una multa, pero hasta ahí llega, digamos, la ley. No tiene otros mecanismos
para obligar. Por ejemplo, que un funcionario obligado no la presente, no se le va a pagar el salario, por ejemplo. Pero hay una cosa que es importante. Terminando sus funciones, todo funcionario o todo ciudadano que ha ostentado un cargo público tiene que presentarla. Y de hecho, por eso es que se han desprendido investigaciones en tema de enriquecimiento, de presunto enriquecimiento ilícito, a esta condena de algunos funcionarios públicos. Es que el punto de las declaraciones de patrimonio no es tanto un tema de morbo, de saber cuánto es el patrimonio con el que ingresó un funcionario o con el que salió, sino que precisamente el tema de las declaraciones de patrimonio o declaraciones de probidad, como se le dice, es que se convierte en una herramienta de detección de enriquecimiento ilícito y por lo tanto de corrupción, porque es, digamos, un funcionario, para la ciudadanía que nos escucha, que tal vez no sabe mucho del tema o escuchó las declaraciones de patrimonio o de probidad. El tema es de que un funcionario cuando ingresa al cargo, ingresa con una cantidad determinada de patrimonio. Es decir, por ejemplo, con una casa, con una deuda por esa casa, cuentas bancarias con tanta cantidad de dinero, 2 carros, así puede ingresar. El punto aquí es cómo sale de la función pública. Si esta persona, teniendo en cuenta lo que ganaba como funcionario, obviamente va a observar un crecimiento patrimonial, ¿verdad? Tiene que darse. Pero el punto es si ese se justifica con el ingreso que tenía o no se justifica. Es decir, yo entro con un patrimonio de $100,000 y en toda la función pública que yo desempeñé, lo más que pude ganar, digamos, por salarios, aguinaldos y todo eso, me significan $300,000 de patrimonio al final del periodo, pero yo salgo con un patrimonio de $2 millones. ¿De dónde salió ¿De dónde salió eso? Entonces, digamos, para eso sirve la declaración, detectar eso, y entonces el funcionario está obligado a explicar a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, y que por eso es importante la elección de la Corte que viene, tiene que explicar, mire, fíjese que falleció mi padre y me dejó estos terrenos valorados en $2 millones. Entonces yo compruebo con las escrituras que soy poseedor de estos terrenos que me heredó mi padre por su fallecimiento. O sea, ese es el tema, ¿verdad? Y como usted lo decía, Natán, precisamente por esas declaraciones se han detectado casos importantes de corrupción en el país. Sí, bueno, usted hace una especie de amalgama, por decir un término, entre lo que debe de ser que la presentes al inicio de tu periodo para el que fuiste electo o en el que fuiste nombrado, para poder comparar al final cómo sale. Pero creo que más en esta administración es que se ha visto el proceso tardío para poder presentarla, ¿verdad? O ya habíamos tenido algo similar en administraciones anteriores, digo, de Arena, el FMLN. Como nosotros solo tenemos desde la de Sánchez Serén, lo que... ¿En Sánchez Serén cómo estuvo la cosa? Sí, habían 5,000 y fracción de declaraciones no presentadas. Muy bien. Tanto de patrimonio como de... O sea que más o menos entonces la historia se repite con el primer quinquenio de los funcionarios de la administración del presidente. Sí, y igual como en el informe anterior se vio sobre todo el acta de inicio de cargo del quinquenio 2019-2024, también había miles de declaraciones sin presentar. Ok, perfecto. ¿Ya? Entonces, eso se va a actualizar con los datos que se han... Ahora, ¿por qué es que, Eduardo, usted cree que es tan importante la elección de esta corte? Porque se va a elegir un tercio para el tema de la probidad. No solo de esta elección de la corte, o sea, también era relevante la que se hizo en 2021, fue relevante la que se hizo en 2018, o sea... porque se va a elegir un tercio. Claro. O sea, toda elección de la Corte es relevante en términos de la probidad, precisamente porque si la sección, bueno, primero, por un acuerdo de Corte plena es que se puede fortalecer la sección de probidad. ¿sí? Sí. Se le puede dar más herramientas. La Corte plena es la máxima autoridad. La máxima autoridad, que son 15 magistrados, y si hay una correlación favorable de 8,
puede, digamos, tomarse decisiones, acuerdos que signifiquen fortalecer a la sección de probidad, porque es una sección que, o sea, recibe miles de declaraciones de funcionarios y son, ¿qué? 20, 25 empleados, una cosa por ahí. Entonces, ¿cómo poder detectar el enriquecimiento? Entonces, el tema es que desde su juicio de valor es necesario fortalecer institucionalmente con más personal, por ejemplo, el equipamiento de la sección de probidad para poder salir con todo el trabajo que representa el fiscalizar el tema de cómo entran y cómo salen. ¿Cuántos son los funcionarios que tienen que presentar en total? Depende, es que la ley establece quiénes son los obligados, pero puede variar, o sea, por decir una cifra, pueden ser fácilmente 6,000 funcionarios que tienen que presentar la declaración, fácil, o sea, entre diputados, ministros, presidentes de autónomas. Exacto. Entonces, si por decir algo, en un año se presentan 4,000 declaraciones y tenemos 25 o 26 personas que son las que verifican las declaraciones, saquemos la cuenta de cuánto le toca a cada uno. O sea, es una cantidad. Y el punto es que no es simplemente como revisar un test. Si puso, digamos, un examen A, B, C, y la correcta era A, e ir viendo si todo está bien. Porque usted tiene que ir verificando declaración por declaración, ya de con cuánto ingresó, con cuánto sale, si están bien presentados los datos, si no hay nada irregular. Entonces, es una tarea que lleva tiempo, entonces, y estamos hablando de miles de declaraciones. Entonces, a lo que quería llegar, Natán, y por eso lo mencionaba, es que los magistrados que ingresan o que van a ingresar a la Corte, ¿qué es lo que van a hacer en materia de probidad? O sea, ¿cuál va a ser el plan de acción de estos magistrados? O qué tanto interés tienen en fortalecer la sección, porque eso es un medio de combatir la corrupción dentro del Estado. Entonces, ahí se viene un punto relevante. Recuerdo el episodio de la administración Flores, en donde precisamente se mandó a desarticular. Exacto. Entonces, por eso la relevancia. Igual, al final del proceso que lleva adelante la sección de probidad, de la revisión de todas las declaraciones, puede determinar la sección indicios de enriquecimiento ilícito en algún funcionario, en algún sujeto obligado, porque no logró justificar el incremento patrimonial que se observó al final de su periodo. Entonces eso pasa a la Corte Plena, que la Corte Plena es la que va a decidir este funcionario efectivamente, por lo que es probidad ha determinado, debe ser investigado. Tiene que pasar a juicio de enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí es donde viene el punto. ¿Qué comprometidos van a estar los nuevos magistrados si, por ejemplo, apareciera un funcionario del quinquenio 2019-2014? Perdón, del 2019-2024, del actual presidente? Lo van a mandar a juicio de enriquecimiento ilícito, independientemente de quién sea. O sea, estamos hablando de... no digo, pero también a fuerza de ser honestos, objetivos, Eduardo, el tener maniatada con una camisa de fuerza la sección de probidad no viene desde no. Esta administración. Claro, no estoy diciendo de que esta es la que va, o sea, que está atada, no. A lo que voy yo es que... Es más, yo creería que es esta sección de probidad en la que más funcionarios ha mandado a juicio por enriquecimiento civil, por enriquecimiento ilícito. Sí, ha mandado a unos cuantos que no pasaba, ¿ya? Pero esto, digamos, lo viene haciendo desde 2014, 15, por ahí es que viene con esta dinámica. Lo que yo quiero decir, Natán, es que por eso es relevante la elección, siempre es relevante la elección de magistrados en temas de probidad, porque de ellos depende también qué es lo que va a pasar con la sección. Si va a ser una sección que va a responder a intereses políticos partidarios y no va a mandar gente a juicio, o si va a ser una, digamos, una unidad y va a ser una Corte Suprema de que va a combatir el enriquecimiento ilícito. Pero bueno, ya digamos que la cosa está, en el caso de los
que 5 magistrados son los que tienen que elegir, ¿verdad? Sí, Porque es un 5. tercio, ¿verdad? 5. Que tienen que elegir. Yo creo que las cartas están sobre la mesa en el sentido de que ahora que le corresponde ya los 30 que ya llegan por medio del CNJ y la elección de los abogados, ya desde ahí ya tienen los... Sí, ya, o sea, ahí están quienes van a ellos habría que preguntarle, y esto sería relevante, a la comisión política. ¿Qué les va a preguntar del tema de probidad? ¿Les va a preguntar algo? ¿Cuál es el plan de acción que llevan estos 30 postulantes para el tema de probidad? Porque, insisto, es un tema relevante. No tan, muy bien, sí. Un tema relevante. Sí, claro, definitivamente. Me quedan 2 temas que quiero conversar. Tengo un interés especial en conversar de lo que piensa Acción Ciudadana y su persona como abogado y vocero institucional de esta organización no gubernamental en lo referente al tema de las reformas al Código Penal y Procesal Penal. El fiscal general estuvo ayer por la Asamblea Legislativa, tienen que ver con estos delitos que eran considerados de bagatela o de poca monta, ¿verdad? Y que ahora quieren elevar las penas, pero hay una cosa en particular que es el tema de los plazos procesales, y también quiero que hablemos un poco sobre las expectativas que tienen ustedes como parte de la sociedad civil en relación a lo que va a pasar a partir de mañana con las entrevistas que se van a hacer a los aspirantes que conforman las ternas para poder ser elegibles como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, vamos a la pausa, pues entonces regresamos de inmediato. Estamos conversando en esta tarde de miércoles 24 de julio con el director ejecutivo, vocero institucional de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar. Ya regresamos, no nos cambien. Estamos de regreso, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos conversando con el licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Bueno, mañana es ya día clave, mañana van a comenzar a desfilar los postulantes por parte de los institutos políticos que terminaron primero, segundo y tercero. Entiendo que hoy va a ser presentada, o no sé si ya fue, presentada la terna de propietarios y suplentes de Nuevas Ideas y también las 2 ternas de Corte Suprema. ¿Expectativas alrededor de este proceso? No muchas, en realidad, Natán. Y digo no muchas porque la Asamblea Legislativa repite la misma deficiencia de anteriores legislaturas, en el sentido de que no hay un proceso real de evaluación de las candidaturas a efectos de determinar quién es el más idóneo. O sea, se repite esto, o sea, que esto lo han hecho todas las legislaturas, elegir a dedo a quienes van a ocupar el cargo. O sea, tal vez hacer alguna entrevista, pero más por un tema de cumplir el formalismo, pero que en realidad se dé esto, porque comencemos. ¿Qué proceso desarrollaron cada uno de los partidos para elegir a sus ternas? Se dio un proceso interno de postulación de la militancia o de las personas, no de la militancia, ojo, no de la militancia, porque no tienen que ser militantes partidarios, pero digamos... No tendrían que tener afiliación partidaria. Sino que de las personas que podrían tener alguna afinidad con el partido y que les interesaba. ¿Se dio algún proceso de ese tipo dentro de los partidos? No lo de conocemos. Los 3, no lo conocemos y no creo que se haya hecho. O sea, no creo que se haya hecho. Y esto es importante porque es... si al final se evaluaron a los mejores perfiles para ocupar este alto cargo, que es el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces ahí hay una primera deficiencia del proceso. Los partidos no hacen eso. Lo segundo es que hasta el momento de la Corte no sabemos qué proceso hizo. De hecho, la Corte no había dicho nada hasta la semana pasada, creo yo, y convocó para 2 días nada más para que presentaran interés. No sabemos quiénes presentaron, no sabemos si la Corte hizo entrevistas, no sabemos qué les preguntaron, no sabemos cómo los evaluaron, no sabemos si hasta quiero ver, serían 12 personas de la... Sí, de 12 entre propietarios y suplentes. No sé si ya están los 12, por ahí andaba en redes sociales una lista, no sé si será esa. Pero, ¿qué hizo la Corte? ¿Cómo eligió? ¿Cuál fue el criterio? Entonces cae en lo mismo que en los partidos, ¿verdad? Que no se dio un proceso, o a menos que un partido lo haya hecho, pues que lo haga público, ¿verdad? Que lo comente, de evaluación. Entonces llegamos con candidatos que, no han sido mínimamente evaluados por las instancias que los tienen que proponer. Y llegamos a la asamblea.
La comisión política, esta comisión política, que es prácticamente o similar a la del año, la de la legislatura pasada, Sí, prácticamente son las mismas personas. no han realizado en las elecciones indirectas que le correspondió llevar la legislatura pasada, no han hecho un proceso que uno pueda decir suficientemente solvente para decir hay una elección adecuada, se evaluaron y están los mejores ahí. O sea, Pero no, bueno, la verdad es de que el 208 es el marco de referencia para poder usted definir qué persona tiene los atestados y... la Constitución, Natán, da parámetros generales, que eso el legislador, la ley, deberían llenar, porque cuando usted le dicen, tiene que ser una persona de moralidad y competencia notoria, en el caso propuesto por un partido, pues sí, pero ¿qué es moralidad notoria? ¿Qué es competencia notoria? O sea, es lo mismo que yo nunca he trabajado el tema electoral a que una persona que ha sido técnico del tribunal, por ejemplo, y que se ha desempeñado en cargos dentro del tribunal y maneja el proceso electoral, es lo mismo que nunca ha trabajado el tema electoral que en su vida ha tocado. Obviamente que no, ¿ya? Pero podríamos decir, no, pero es que que no tiene experiencia es abogado con 20 años de experiencia, pues sí, pero no en la materia, ¿me entiendes? Entonces, pero alguien podría decir, pero tiene una competencia notoria porque es un buen abogado y tiene tantos años. Eso es, digamos, el perfil o lo necesario para ser magistrado del tribunal. Obviamente que no. Y eso es lo que siempre ha pasado. Y hago este énfasis, Natán, con el tema de siempre. No es de ahora, es de siempre. O sea, no se define un perfil de cómo el legislador considera que una persona debe de ser para ocupar el cargo de magistrado según el proyecto constitucional. Es decir, la Constitución plantea la existencia de este órgano que se encarga de estas funciones. Entonces, ¿cómo debe ser la persona que lo dirija? Las personas que lo integren, que lo dirijan. ¿Cómo deben de ser? ¿Ya? Entonces, no, no satisface o no es suficiente los parámetros que delimita la Constitución de la República. Hay que ampliarlos, hay que ampliarlos. O sea, es porque, voy a poner este ejemplo. Pero y que no los funcionarios públicos están por mandato constitucional a regirse por... No, es que una cosa es que yo no me puedo salir de lo que dice la Constitución, pero eso no significa que no se pueda desarrollar lo que dice la Constitución, que es diferente. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, ¿qué es la libertad de expresión que establece la Constitución? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el límite? Ahí no lo dice. Claro. Solo dice, usted tiene derecho a la vida, pero vaya, el derecho a la vida, ¿cómo lo consideramos? ¿Existir? Que no me maten, o una existencia con condiciones socioeconómicas que favorezcan mi desarrollo como humano. Bueno, o el artículo 1, la persona humana como el principio. Desde donde comienza, ¿me entiende? Entonces, el punto es que la Constitución plantea una serie de disposiciones que son genéricas, ¿sí? Son términos, digamos, muy abstractos a veces. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el legislador tiene que desarrollar? Y en este caso, el tema de el perfil de un funcionario, o sea, la Constitución solo le dice mayor de edad, salvadoreño, salvadoreña, que tenga moralidad y competencia notoria, y hasta ahí, y propuesto por un partido, para 3 magistrados. Eso no es un perfil, o sea, ese es el requisito mínimo que debe tener, que se debe observar para que una persona se postule. O sea, es decir, un hondureño no puede venir a postularse, ¿verdad? Claro. No se puede postular, ¿ya? Entonces... No, por eso, pero no van a postular a un hondureño. No, o sea, le pongo el ejemplo extremo de que para evidenciar que eso es lo mínimo, o sea, eso es el requisito mínimo, pero no quiere decir que el legislador no pueda desarrollar la competencia notoria. No pueda desarrollar la moralidad notoria en una legislación, en alguna normativa que guíe el proceso de elección para que usted diga, ah, bueno, mire,
Fíjese que el legislador actual considera que la persona que debe ocupar un cargo en el tribunal debe manejar la materia electoral de manera solvente. Esta persona debe de tener una experiencia en la materia de al menos 5 años. Esta persona debió o debe dar aportes importantes a la materia electoral, cuáles han sido. O sea, ¿me entiende? Ese perfil es el que debería de establecerse, y a partir de ese perfil usted hace las entrevistas para ver si la persona tiene esas características o no. Pero acá, como no se hace así, y nunca se ha hecho así, porque no lo han hecho así, ya nos vamos a que le pregunten, ¿qué opina del tribunal? ¿Está bien que esté así o considere que hay que hacer alguna reforma? Esas son las preguntas que le hacen en la comisión política, ¿ya? O sea, no son preguntas a profundidad de la experiencia de la persona, el conocimiento y el posicionamiento respecto de, por ejemplo, las reformas electorales. Ahora, hay un pecado original en las elecciones de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que es esa vinculación política partidaria, alguna hasta vulgar, ¿verdad? Y evidente, ¿verdad? Yo creo que si se avanza un poco en el sentido de ya de verdad cumplir la ley, en el sentido de que aunque sean personas propuestas por los partidos políticos, no estén vinculados orgánicamente a ellos, porque vaya, yo he visto las ternas, por ejemplo, de Arena, del FMLN, ¿verdad? Y por ejemplo, el que encabeza la terna de Arena es un señor que orgánicamente, digo, es muy difícil no desvincularlo de Arena, ¿verdad? Es que el problema que hay ahora, y eso que hay una sentencia de la sala, sí, y el que se daba antes, es que se interpretó la Constitución en el sentido de que tenían que ser militantes de partidos. Así se entendió. Y por eso se tuvieron militantes de partidos al frente del Tribunal Supremo Electoral. Cuando la Constitución lo que dice, y dándole una interpretación lógica, es que son a propuesta de los partidos, que es diferente a ser miembro de partido político. Porque la Constitución dice a propuesta de... no dice militantes, miembros de partidos. Sí, lo que pasa es que los partidos políticos nunca respetaron eso. No, siempre lo interpretaron a su favor. Porque, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, para ser candidato, dice ser miembro de un partido político. Lo dice claramente. Sí. En el caso del tribunal, no dice que tiene que ser militante de partido. Lo que dice es que debe ser a propuesta de un partido. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que haber hecho? Ok, escoger gente que podría obviamente tener alguna afinidad con el partido, porque no estoy diciendo de que, digamos, como... No, claro, pero una cosa es afinidad y otra cosa es afiliación. Claro, y hasta ser miembro orgánico de la estructura partidaria. Eso no. Eso obviamente no está dentro de esta lógica constitucional y lo que dice la sentencia. Vaya, y ahora, ¿cómo debemos de interpretar el hecho de que, vaya, si las personas las personas a las que les están proponiendo a los diputados para que puedan elegir no reúnen los requisitos mínimos y hay un jefe de fracción de la bancada mayoritaria que dice que van a respetar el 208, pero les van a exigir a los partidos políticos subir el perfil de las propuestas que están haciendo, pero en realidad no reúnen los requisitos basados inclusive en jurisprudencia que hay de sentencias anteriores? ¿Qué deben hacer los diputados? Deben de pedirles que envíen nuevas ternas, o por lo consiguiente deben de rechazarlas y elegir ellos. Porque el 208 en el artículo es claro al decir que hay una especie de paladrita ahí que dice, bueno, los diputados pudieran tomar la decisión al final ellos sobre quiénes van a ser los que van a estar conformando el Tribunal Supremo Electoral, en lo que busco el 208, Eduardo. La Constitución no plantea, digamos, ese escenario del rechazo de una terna, de una lista que mande X institución que por Constitución está obligado.
No está así textualmente, pero, y aquí es donde viene el punto, sí la Asamblea podría fundamentadamente rechazar alguna candidatura, ¿sí?, que no considere que cumple con el perfil. Fíjese lo que dice el 208. Dice, habrá 5 magistrados suplentes elegidos en igual forma que los propietarios. Si por cualquier circunstancia no se propusiere alguna terna, la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección de la terna que faltare. Claro, ¿Qué significa si por cualquier circunstancia? Estamos hablando de que el no presentar una terna en debida forma y con el cumplimiento del respeto del 208, ya estamos entrando en territorio de que si por cualquier circunstancia no se propusiere alguna terna, no, yo creo que la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección de la terna que falta. Yo creo que no. Yo creo que no cae en este supuesto, pero lo que sí podría hacer el legislador ante una terna que tenga 2 personas, por ejemplo, que son de partido, orgánicos, hacer siempre la evaluación, rechazar a pero eso. no elegirlos. No elegirlos. O sea, por eso se mandan 3 personas por magistratura, para que ahí pueda evaluar. O sea, ya tendría que escoger, digamos, vaya, pero si digamos, si de los 3, ninguno. Ahí creo yo que podría haber un margen para que la Asamblea solicite al partido que le mande. Ok. Creo yo que podría. Entonces, pero no puede escaparse la Asamblea de elegir de la propuesta que le haga el partido. Vaya, ojo con lo que me está diciendo, porque lo he platicado con otros abogados y dicen no. Si no se presenta la terna como establece el 208, la Asamblea puede rechazar y elegir elegir ella. No, tiene que venir de la propuesta del partido. Y lo que usted está diciendo es de que le dicen, le advierten al partido político, pero el tema es de que tenemos que tener Tribunal Supremo Electoral para el 1 de agosto. Sí, no, claro, pero tendría que. Le voy a poner un caso de cuando se rechazó candidaturas y una lista, cuando se eligió a la Sala 2009. El CNJ, si usted se recuerda, mandó el listado, que por cierto, para que sepan algunos opinadores pro gobierno, se mandó la lista, ¿sí? Iban autopostulados 3 consejeros. Cabezas, no me acuerdo, Nora Montoya. Y no me acuerdo el otro. Que después 3. Tuvieron que... Entonces, cuando recibieron la Asamblea, recibió esto, una de las personas, que creo que no había sido electa o estaba en la lista, no me recuerdo, interpuso un amparo a la Sala de lo Constitucional, diciendo que se le estaba violando su derecho porque quienes habían evaluado y elaborado la lista se estaban proponiendo, o sea, era una situación de ventaja. Recuerdo eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La Sala admitió el amparo, ordenó que se detuviera la elección y ¿qué fue lo que hizo la Asamblea? Rechazó la lista y la envió de nuevo al CNJ y le dijo, para que la corrigiera. Corrija esta lista y entonces ahí... Es algo similar lo que puede pasar entonces. Exacto, y ahí fue donde se introdujeron los nombres, y ahí es donde dicen que no estaba Rodolfo González en la lista, que no estaba Belarmino Jaime, ahí iban, en la segunda lista, o sea, cuando regresaron. O sea, cuando sale Nora Montoya, cuando sale Cabeza y todo, entran Belarmino Jaime. Exacto, y Rodolfo González. Sí, claro, si ahí está la lista, yo la puedo compartir, si ahí está la lista. Es la primera vez que escucho eso, compártamela por favor. No, la voy a compartir. Ahí entraron ellos en el listado del CNJ. Y ahí se cae el argumento de que ya se ha electo antes gente que no estaba en el listado. Mentiras. Siempre se ha elegido del listado del CNJ. Y digo esto porque como así quieren justificar el golpe de Estado del 21, del mayo del 21, de que no, ya se ha elegido sin lista. No, momento. Siempre ha sido de la lista. Y en este caso, Rodolfo González y Belarmino Jaime entraron cuando regresó el CNJ a la lista porque la Asamblea se la rechazó. ¿Ya? Por el amparo que había, porque Pero una consulta, Rodolfo González y Belarmino Jaime habían estado compitiendo para poder ser magistrados de Corte Suprema de Justicia por medio de la elección de los abogados o por medio del CNJ. Que entiendo, no sé, no me acuerdo, o creo que sí, no me recuerdo. Porque ¿cómo va a meter ustedes los abogados al CNJ? No, el CNJ puede escoger ahí de las personas que entrevistaron. Claro, pero del CNJ. Sí, los que mostraron interés. Pero yo no sé si ellos estuvieron también en el proceso del CNJ, no sé.
No sé si estuvieron. Habría que indagar esa parte. Pero lo que sí es que iban en el listado. O sea, eso sí, iban. En el listado que le presentan a la asamblea. Después de que después que se lo rechaza y les dice corrija. Ahí iban. Okay. Ahí habría que ver, pues, dónde estaban, si compitieron en la de abogados, si estaban. Pero, o sea, a lo que quiero llegar, Josué, es que considero, pero aquí, ojo, no puede antojadizamente la asamblea rechazar el listado de un partido. Porque con base a qué lo va a rechazar. Es que no nos parecen. ¿Por qué no parecen? No, pero no, es que yo pienso que ese no es un criterio. No, pero claro. sí, pero si no cumple con los requisitos del 208. ¿Cuáles? O sea, ¿cómo van a evaluar eso? Ahí es donde viene lo que yo he estado diciendo. Bueno, pero y no para eso es la entrevista que van a hacer a partir de mañana. Pues. Por eso, pero tiene que haber criterios. Tiene que haber un perfil. O sea, ¿a dónde está la razón para rechazarlos? Entonces, el argumento. Exacto, porque no solo puedo decir, no, es que no me parece. Vaya, ¿no? Sí, y tengo por ahí guardadita una, porque tengo una duda. Tengo un olfato por ahí de que no, pero voy a la pausa. Voy a la pausa y después ni se la voy a decir para ver que usted me dé una respuesta. Sí. Bueno, a ver, tengo esta. Digamos que se dé este escenario en el que en definitiva no se elijan de las ternas, se rechacen las ternas, pero ya no hay tiempo. Y viene la vacación encima y no se logra el 1 de agosto amanecer con tribunal. ¿Se puede nombrar parcialmente magistrados del tribunal, es decir, eligiendo de las dos ternas de la Corte Suprema de Justicia y de al menos una de los partidos políticos? Estoy pensando en que elijan de la terna del partido que ganó la elección presidencial Nuevas Ideas y de las dos ternas que va a presentar Corte Suprema de Justicia, y dejar pendiente la elección de los otros dos magistrados que provengan del FMLN y de Arena. Así en caliente, contestando en caliente, sin haber reflexionado, porque va la pregunta así a quemarropa. Creería que sí podrían hacer esa elección. Creería, ¿ya? ¿Podría conformarse el tribunal? Sí. ¿Podrían tomar decisiones? ¿Tendrían 3 para tomar ciertas decisiones administrativas? Sí. Pero las decisiones de mayoría calificada no se podrían hacer. O sea, en principio creo que podría conformarse. Sería algo inédito, pues, pero... Habría que ver, consultarle a colegas administrativistas y no afecta, digamos, el que se tenga que elegir todo el órgano y que no se haga de esa manera. Habría que ver, pero... No sé si usted recuerda la elección en la que terminó siendo magistrado Julio Moreno Niños, en la que se disputaban dos partidos políticos, el PCN y el Cambio Democrático. Eso creo que fue 2009. Y la asamblea terminó decidiendo que fueran Niños. No me recuerdo exactamente. Pero ya hubo una situación similar en la que le tocó a la asamblea decidir quién iba a ser el magistrado. Pero había ternas, o sea, de los partidos. Es que el problema sería de que la asamblea invoque ese artículo diciendo por cualquier motivo, y cualquier motivo es porque no nos gusta, y elegir a personas que no estén a propuesta de los partidos. Porque ese es el punto. Sí, he escuchado a otros diputados decir que tampoco están de acuerdo en que partidos políticos que no tienen ni alcaldes ni diputados electos tengan magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. La ley no dice eso, pues, ¿verdad? Pero claro, es la regla, o sea, es la regla. Sí, hay que decir algo, Josué, y esta es parte también de algo que vamos a presentar en unas semanas, el análisis de los resultados electorales. En realidad, todos los partidos de oposición tuvieran una mayor cuota de poder si no hubieran hecho la reforma, ¿ya? Tanto la de a nivel reducción de diputados y el cambio de la fórmula, como la distribución, la reestructuración. ¿En qué porcentaje? Por ejemplo, a Nuevas Ideas a nivel legislativo le da un 20% más de poder respecto de sus votos. El partido sacó 70% de los votos y tiene 90% del poder. 20% de sobre representación. ¿Ya? No, pero vaya, ¿en qué porcentaje hubiese aumentado la cantidad de diputados, por ejemplo, de Arena? Por ejemplo, creo que el FMLN tuviera 2 o 3 diputados. Vaya. Una cosa por ahí. Arena tuviera, no me acuerdo si 8 o 6, no sé. Gana hubiese metido diputados. Sí, o sea, es que si no hubiesen reducido el número de diputados,
y no hubieran cambiado la fórmula, Muy bien. otra cosa pintada. Muy bien. Gracias, Eduardo, por Bueno, la plática. ya Pero estaremos pendientes de este informe que están por presentar, que tiene que ver con el tema de las declaraciones de propiedad. Sí, ¿no? Nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde, siempre aquí en la cabina azul de la poderosa ISKL. Ya están por ahí los muchachos de la tarde poderosa. Gracias a ustedes por la sintonía. Pórtense bien, disfruten de lo que resta de la tarde. Será hasta